clave genética 59. Su CD, la transparencia. Su don, la intimidad. Su sombra, la deshonestidad. Un dragón en tu genoma. Su par programado es la clave genética 55. Pertenece al anillo codónico de la unión, junto con la clave 4, la 7 y la 29. Su fisiología, el plexo sacro, los órganos sexuales. Su aminoácido, la valina. La sombra de la clave genética 59, la deshonestidad, la colada genética. Al mirar en la sombra 59, vemos la esencia de todos los problemas que afianzan las estructuras sociales de nuestro mundo. No hay tema más tópico en todo el genoma humano. Las claves genéticas 59 y 55, y hasta cierto punto la 49, son espacios en el ADN donde está sucediendo una total transmutación silenciosa en la actualidad. Los tiempos de este cambio y sus implicaciones de largo alcance se han visto en profundidad en la clave genética 55. Una de las mejores formas de mirar en estos arquetipos de tu ADN es considerarlos y comprenderlos por parejas, tanto a nivel de la sombra como del don y del CD. Al hacerlo así, vemos que los seres humanos parecen estar programados por un código binario y que cada sombra tiene una pareja. Dado que la clave 55 está induciendo actualmente un cambio genético en nuestra especie, la clave genética 59, que es su par programado, está haciendo lo propio. Mientras la clave genética 55 está provocando el despertar individual en todo el planeta, la 59 se está haciendo totalmente responsable de lanzar la mutación planetaria a nivel genético. En su nivel esencial, la clave 59 tiene que ver con el sexo y la reproducción. Representa la multiplicación de los seres humanos. Como tal, se trata de una fuerza impersonal que selecciona las parejas potenciales para nosotros. La razón por la que estamos interesados en una persona en particular es compleja, pero básicamente podemos estar seguros de que nuestros genes tienen en mente su supervivencia. Por lo tanto, la mayoría de las relaciones no son por diseño sencillas. También existen otras razones por las que los seres humanos se sienten atraídos unos por otros, que están basadas en una esfera mucho más espiritual. Por ejemplo, las razones kármicas. Sin embargo, desde un punto de vista universal, sean cuales sean las fuerzas que nos atraen hasta concurrir a nivel cósmico, estas tienen que operar a través de nuestra genética y nuestra biología, de manera que todas esas perspectivas diferentes lleguen por fin a unirse. Detrás de la sombra 59 se esconde una arraigada desconfianza en los otros y un miedo básico a las relaciones. Esta es la sombra que hace del mundo un planeta único porque, a pesar del número de personas que nos rodean todo el tiempo, raramente nos comunicamos en profundidad con otros. Cuando exploremos el don y el CD correspondiente, vamos a ver lo que esto significa. No es corriente en la sombra 59 que el miedo sea individual, porque se localiza en el aura entre las personas. Cuando estás solo, el miedo no está allí. Pero tan pronto como otra persona entra en la misma habitación que vos, el miedo de la 59 va a aparecer
como un trasfondo sutil. Lo más interesante es considerar por qué existe ese miedo, que es el fundamento de la atracción sexual. Para muchas personas esto puede resultar chocante, pero lo cierto es que cuando dejas de tener miedo de algún otro, trascendes la atracción sexual por esa persona. El miedo aporta la fricción necesaria para que la atracción sea posible. Es la razón por la que la 59ª sombra se denomina deshonestidad. Mientras tengamos oculto algo de nosotros a los ojos de los demás, va a quedar siempre algo a lo que temer. Esto no quiere decir que sea una deshonestidad consciente, sino que somos genéticamente deshonestos. La revelación extraordinaria que aporta esta contemplación de la sombra 59 muestra que nuestros genes quieren que seamos deshonestos. Esto significa que la vida misma ha estado impidiendo que la humanidad se diera cuenta de su naturaleza superior. Se necesita tiempo para digerir esta última frase. La vida necesita que los seres humanos tengan miedo uno de los otros para que puedan realizar su potencial genético en el estadio actual de nuestra evolución. Para alcanzar del todo la profundidad de esta sombra 59, se necesita mirar a la evolución humana con una perspectiva más amplia. El miedo que impide a los seres humanos darse cuenta de su ascendencia genética común ha generado el fenómeno de los acervos genéticos tribales aislados en todo nuestro planeta. Si no hubiéramos tenido miedo uno de otros, nos habríamos cruzado inmediatamente, donde quiera que migráramos. No habría ningún límite geográfico, político o social, ni países, fronteras o guerras. Pero, y este es un gran pero, tampoco habría ninguna diferenciación genética, ni arte, religión o colorido cultural. En resumen, nos hubiéramos convertido en una sola masa amorfa y probablemente no hubiéramos sobrevivido. Todo en la evolución sirve a un propósito y tiene su propio tiempo. Una fase lleva a otra. El mundo que conocemos hoy es un producto directo de nuestro miedo genético al otro, con toda su belleza y su horror. Ha llegado el tiempo del siguiente cambio. Con la mutación de la clave 55 en marcha, la sombra de la 59 va a ser totalmente minada. En muchos sentidos, podría parecer que nuestro miedo al otro se está incrementando, como si se estuviera colocando en un primer plano para que todos lo puedan contemplar. Cualquier aspecto inherente a la deshonestidad de esta sombra 59 tiene que salir a la superficie. La clave genética 59 va más en profundidad que la raza, las creencias o el credo religioso. Va incluso más allá de los lazos de sangre familiares. El mundo actual, con sus tribus, sociedades, naciones diferenciadas y fronteras, es la puerta de entrada a una transformación completa. Esta transformación no va a llegar mediante una revolución económica o social. No va a venir a través del amor de los grandes líderes carismáticos. Todas estas cosas podrían ser claves para la transformación del mundo, pero los cimientos están en la sombra 59. El miedo se va a ir apartando gradualmente de los seres humanos. Sin nuestro miedo por el otro, el mundo va a dar un cambio drástico. El mayor de todos será el de la sexualidad humana. Estamos en camino de convertirnos en una especie andrógina,
en la que los polos sexuales separados se harán uno con el individuo humano. Como demuestra la 55ª sombra, estamos atrapados por nuestra sexualidad y por nuestra naturaleza animal. Estamos atrapados por nuestra incapacidad de gestionar emocionalmente la química colectiva que engendra nuestro miedo. Este miedo dirige nuestros sistemas de gobierno y de educación, además de nuestras relaciones y nuestra vida individual. La sombra 59 está basada en nuestra incapacidad de ser limpios con el otro. Es la fuente de todos los secretos. Lo que tenemos que comprender en este momento es que nuestro mundo está atravesando una mutación genética y que somos conejillos de indias del laboratorio genético global. Todo el material genético está cambiándose y clasificándose ahora. Todas las trazas de comportamiento basadas en el miedo ancestral se van a descartar del genoma humano. Van a desaparecer sin más. Esto significa que hay personalidades tipo que están dejando el mundo ahora y que ya no van a volver. Los antiguos modelos están disfrutando de sus últimos días de gloria en el mundo y los podemos ver en la batalla entre la tendencia hacia lo colectivo del futuro y los viejos modos tribales del pasado. Esto no significa que todos los elementos del pasado se pierdan. Solo significa que todos los elementos de nuestro comportamiento basados en el miedo o en aspectos ocultos se van a precipitar en el funcionamiento superior de nuestro ADN. Uno tiene que ser capaz de leer el mundo entre líneas. No es momento de hablar de lucha de los buenos contra los malos, como los políticos podrían hacernos creer. Ya no se trata de acervos genéticos, se trata de la integridad en el comportamiento. La limpieza genética que estamos experimentando hoy a nivel global probablemente durará varios siglos. Tiene que hacer su recorrido por el ADN de nuestros linajes. Sin embargo, cuando la población decrezca debido a nuestra sexualidad mutante y a la reducción del miedo a nivel global, el mundo va a ser un lugar más tranquilo y pacífico naturalmente. El llamado día del juicio final ya está sucediendo en nuestros genes. Ningún individuo va a ser castigado o premiado. Lo que sucede, simplemente, es que hay un incremento de material genético con una perspectiva holística que está llegando al mundo y una gradual erradicación del material genético que es autodestructivo y aislacionista. En relación con esto, te podrías muy bien preguntar, y bueno, ¿qué hago con esta información? ¿Tiene algún sentido que intente aplicar algo de esto si ya está sucediendo como un salto cuántico evolutivo? Esto nos lleva a una interesante paradoja. ¿Nuestro comportamiento colectivo está influyendo en nuestro cambio de paradigma genético? ¿O es el cambio genético el que influye sobre nuestro comportamiento? El activista evolutivo o espiritual optaría por la primera visión, mientras que el científico se decantaría por la segunda opción. Como siempre, ambos lados de la paradoja son ciertos. Uno da lugar al otro. Hay una fuerza espiritual involucionando hacia la forma que está causando la mutación de nuestros genes. Y hay una fuerza genética evolucionando hacia arriba, causante de que nuestro comportamiento se esté volviendo más espiritual. La respuesta a la pregunta de qué hacer está en la contemplación de esta 59ª sombra. Dado que el mundo está evolucionando naturalmente en una dirección concreta, tu comportamiento bien puede ir en ese mismo sentido o en el opuesto.
Si querés subirte al tren de las corrientes evolutivas, harías bien en ajustar tus planes con su programa. Hay que empezar por investigar en tus temores y ser sincero con tus planes ocultos. Una de las principales razones para escribir este libro es la de animar a más gente a mirar sus demonios internos a los ojos y sacar a la luz esos antiguos temores. Es la hora de poner en marcha la lavandería genética. Donde sea que estés siendo deshonesto, con vos mismo, con tus relaciones o con tu trabajo, ahí tenés que mirar inquebrantablemente con los ojos bien abiertos. Podés empezar a trabajar con las frecuencias superiores de esta sombra 59 y desbloquear su don. Una cosa es segura: si vas contra la evolución en un momento como este, vas a encontrar una fuerza opuesta cuyo poder es insondable. Y es de tal calibre que te va a acabar destruyendo de la misma manera que está destruyendo el comportamiento basado en la separación y el egoísmo. Naturaleza represiva, excluida. La naturaleza represiva de la sombra 59 consiste en sentirse excluido. Sentirse excluido es un ejemplo clásico del estado de víctima, ya que culpa a otros en vez de asumir la responsabilidad de sus propios sentimientos. Estas personas inconscientemente se excluyen por un arraigado temor a perder el control. Cuando abrís tus puertas a los demás, siempre perdés el control. En realidad, esas personas logran atraer atención negativa sobre ellas gracias a la autoexclusión. Además, cuando uno se excluye puede mantener sus mecanismos de defensa intactos, aunque se sienta mal. La sensación de ser excluido puede llegar a convertirse en un estado adictivo. Te proporciona la ilusión de que tenés bajo control tu propio entorno emocional. Sin embargo, en el momento que optás por incluirte, toda la ilusión se viene abajo en un instante. Naturaleza reactiva, intrusiva. La otra cara de la sombra 59 se funde en la ira. El temor de quedar excluido aquí no se reprime, sino que se expresa reactivamente como cólera, lo que se transforma en una intrusión. Estas personas se fuerzan a sí mismas al límite e invaden el aura de otra persona física y emocionalmente. Cuando encuentran rechazo se indignan y se excluyen. Es la misma estrategia del carácter represivo que intenta mantener el control del espacio emocional, culpabilizando a los demás. La diferencia estriba en que el carácter intrusivo experimenta el rechazo activamente, mientras que la naturaleza represiva lo observa pasivamente. Los intrusivos pueden volverse adictos a las relaciones emocionales insanas cuando encuentran una víctima dispuesta a seguirles el juego. Estas personas van a intentar dominar en sus relaciones con el fin de evitar el rechazo, lo que significa que no pueden quedarse con nadie que sea lo suficientemente honesto como para desafiarlos. El don de la clave 59, la intimidad, la sublimación y la serpiente. La transformación de la sombra 59 en el don correspondiente de la intimidad es el tema de antiguas tradiciones y profecías. Dado que la sombra 59 representa el fértil poder desenfrenado de la sexualidad animal, al elevar su frecuencia se desbloquea el poder trascendental del sexo. Durante milenios, el género humano ha tenido que resolver sus muchos problemas alrededor de la sexualidad.
En particular, se ha convertido en un problema recurrente para las religiones. Todo el mundo sabe que cuando se reprime la sexualidad, se puede convertir en un poder tan absorbente que en última instancia conduzca a distorsiones en la conducta humana naturalmente malsanas. La pura fuerza genética de la presión causa en esta clave 59 un gran conflicto personal y social para los humanos. Cuando los sabios del antiguo libro chino, el I Ching, nominaron al 59 hexagrama la dispersión, sabían exactamente de lo que era capaz esta fuerza. Su único interés real, al nivel de la sombra, es autodispersarse con la mayor amplitud y frecuencia posibles. La sombra 59 ha estado jugando a la devastación con la tentativa humana de mantener la monogamia por largos periodos. De hecho, mujeres y hombres reaccionan de manera muy distinta al miedo inherente de esta clave genética. La tradicional reacción masculina consiste en escapar para evitar quedar atrapado por una sola mujer. El miedo a quedarse atrapado en la polaridad de la sombra 55. La reacción femenina consiste en intentar mantenerse en el campo del aura masculina porque le promete protección para sus hijos. Las mujeres comprenden intuitivamente la necesidad masculina de dispersar sus genes. En la frecuencia de la sombra, una mujer reacciona intentando mantener al hombre lo más cerca posible, lo que crea la reacción opuesta en el macho, es decir, la de querer escapar y ser libre. Así es como funciona la vieja batalla de los sexos. Sin embargo, oculta en la sombra 59, hay una profunda presión evolutiva para trascender las frecuencias inferiores y dar nacimiento a la forma superior. Quizás el arquetipo simbólico más hondo de la sexualidad es la figura de la serpiente o del dragón. Y dentro de ese símbolo alquímico está escondida la llave del don 59. La energía de la serpiente o el dragón representa la presión evolutiva de autotransformación, lo que se refleja en el cambio de piel de la serpiente. Este poder sexual humano ha sostenido siempre la promesa de los estados de conciencia superiores y hemos concebido muchas técnicas y sistemas que intentan utilizarlo. Aquí nos encontramos con un éxito variado y limitado, porque aunque la presión evolutiva de transformación esté en nuestro interior, el temporizador de este mecanismo no se puede forzar. La naturaleza florece siempre en algunos individuos primero, lo mismo que ciertas plantas del jardín florecen antes que el resto. Sin embargo, puede ser peligroso forzar nuestro florecimiento sexual antes de que esté listo. Tiene que suceder a su debido tiempo. Cuando la clave genética 55 mute el sistema del plexo solar hermano, permitirá el fenómeno del funcionamiento superior de nuestra energía sexual. Este será un funcionamiento permanente e inherente desde el nacimiento. Para comprender cómo ocurre este proceso, tenemos que mirar con más atención a lo que sucede con la energía sexual cuando alcanza la frecuencia del don y se manifiesta como intimidad verdadera. Intimidad puede sonar a un tipo de estado suave y tierno, pero la realidad de este don es algo diferente. La intimidad presupone la honestidad y la aceptación del estado de la sombra. Ello significa que el miedo entre los sexos se tiene que reconocer, comprender
y permitir que exista. Este permitir actúa entonces como la válvula que destapa todo el poder de la fuerza sexual, un poder demoledor que sacude hasta los cimientos de tu ser. Esa es la razón por la que nos asusta tanto, porque es un poder totalmente primal. De lo que no nos damos cuenta en general es de que nuestro poder sexual, si lo abrazamos totalmente, nos puede catapultar a un estado superior. El poder sexual del Don 59 es muy contradictorio, porque es creativo y destructivo al mismo tiempo. A nivel de la aura humana destruye cualquier patrón de interferencia que pueda separar a las personas. Es decir, es la causa de que tu identidad o ego se disuelva. El Don 59, como corazón de la sexualidad de nuestro planeta, tiene un recóndito patrón subyacente, no lineal. Cuando la ciencia moderna exploró la teoría del caos, comenzó a comprender la clave genética 59. La propia naturaleza de la energía sexual es libre, orgánica e indomable, pero también sigue patrones universales dentro del caos. La energía sexual es una fuerza espiral, que es la razón por la que todas las criaturas vivientes tienen geometrías espirales similares en su constitución. Esta fuerza crea lo que llamamos geometrías fractales en la naturaleza, sistemas similares entre sí que están interconectados y al mismo tiempo son únicos. Estos patrones creativos, transformacionales y geométricos se encuentran también en las relaciones humanas. El poder de la intimidad humana es el poder de dos auras humanas interactuando para crear una tercera, proceso durante el cual las dos auras originales se subliman. Cuanto más diferentes sean las auras originales, mayor va a ser el poder de trascendencia. Uno necesita siempre dos polos opuestos para que la consiguiente mutación del sistema del plexo solar humano cree el caldero donde esos dos polos se encuentran. Dentro del caldero, los campos áuricos de las dos partes se fusionan caóticamente y gracias a un proceso alquímico, la nueva conciencia se despierta en el centro del plexo solar. La verdadera culminación de este proceso no sucede en el área del plexo solar, sino en el corazón. En los sistemas tradicionales esotéricos tendemos a ver los centros de energía del cuerpo tanto separados como en oposición, y parece que forman parte de un solo sistema. El centro del corazón es, de hecho, la función glandular más elevada del plexo solar. Cuando sucede la apertura del corazón, nace la verdadera intimidad y las dos personas se encuentran en una sola conciencia. Por lo tanto, es importante comprender la verdadera naturaleza del proceso conocido como sublimación de sexualidad. Se trata de un proceso demoledor en el cual el caos puede experimentarse antes de que se perciba la emergencia de lo superior. Dado que este proceso está sucediendo en la actualidad con todo el acervo genético humano, lo que vemos hoy se puede comprender como un reflejo de esta caótica ruptura del aura del mundo. Solo cuando hayamos alcanzado un punto crítico, vamos a comenzar a ver el nacimiento de la tercera conciencia. Esto se va a reflejar en el plano material con el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano, cuyo único propósito es albergar esa nueva conciencia. El CD de la clave genética 59, la transparencia, el regreso de Quetzalcóatl.
La última fase del impulso evolutivo latente en la clave 59 probablemente no va a suceder en nuestro planeta a nivel colectivo hasta dentro de muchos siglos. Dicho esto, la naturaleza del tiempo cambia tan radicalmente que la misma noción de que las cosas necesitan de mucho tiempo para darse se va a terminar y dejará de tener un significado real para nosotros. La mutación del plexo solar se equipara esencialmente a la apertura de nuestro centro del corazón planetario. Y como la mayoría de nosotros sabemos, el tiempo se para cuando estás enamorado. Aparte de esta transformación de la frecuencia de la sombra en don, hay otra en la cual las mutaciones genéticas suceden en la química cerebral de las glándulas pineal y pituitaria. Este proceso superior conduce al despertar del 59avo Siddhi, la transparencia. La transparencia, tal y como la entendemos hoy, poco tiene que ver con su significado a nivel sídhico. Cuando hablamos hoy de ser transparentes, queremos decir estar abiertos y ser honestos en nuestra comunicación con otros. El Siddhi de la transparencia en realidad tiene que ver con la dispersión de todos los aspectos del ser de vuelta al océano de la creación. En términos míticos, las claves 59 y 55 representan las fuerzas del Yang y del Yin primigenios. El 59avo don es la semilla o el semen, mientras que el 55avo es el huevo. Cuando la frecuencia de esta clave genética alcanza el nivel sídhico, ese tipo de símbolos dejan de tener significado, ya que no cumplen ninguna función una vez superada la dualidad. El semen de la clave 59 se gasta y el huevo ya no se necesita. Lo que queda es un estado que se halla más allá de la descripción y de la evolución. La transparencia es lo que queda cuando la evolución pierde su significado. A nivel genético, el CD59 no puede existir en el cuerpo físico porque es la fuerza conductora que hay más allá de la evolución. El estado de transparencia no tiene plan o propósito, simplemente actúa como el conducto para la conciencia. Por lo tanto, el único propósito de la clave 59 es el de romper todas las barreras en aras de la unión. Cuando esto suceda, este aspecto de nuestra genética no va a volver a ser necesario. La clave genética 59 es la llave maestra del grupo genético codónico llamado anillo de la unión. Estas 4 claves genéticas, la 4, la 7, la 29 y la 59, han gobernado los patrones de las relaciones humanas y sus disfunciones en nuestro planeta por mucho tiempo. De hoy en adelante, este CD59 es inminente. Algunos seres van a comenzar a llegar al mundo manifestando todo el potencial de este CD. De la misma manera que la conciencia de masa manifestará el don 59, la intimidad, como norma, también unos cuantos van a comenzar a manifestar las vibraciones de estas frecuencias tan rarificadas. Van a ser personas que hayan ido más allá de todos los conceptos de planificación. El plan último es la evolución, la idea de que todavía queda algún brote por crecer. Aunque la forma de nuestro mundo continúe evolucionando, la conciencia de la que surge no podrá, ni ha podido nunca evolucionar. Solo la conciencia individual evoluciona, y lo está haciendo muy rápidamente, gracias a las transformaciones y mutaciones que llegan con este don y con este sí. Sin embargo, cuando la conciencia individual haya alcanzado su máxima expresión, se convierte en un espejo nítido para la conciencia, que
que es la transparencia. Refleja la vida sin ningún comentario adicional. Se trata de un estado que los humanos siempre hemos soñado alcanzar. La capacidad de colocar sobre el mundo una mirada libre de juicio. Hay una antigua profecía maya que habla del regreso de Quetzalcóatl, un ser simbolizado por la serpiente emplumada. Los antiguos calendarios han conectado desde siempre esta fecha con el año 2012, cuando, según la profecía maya, el tiempo iba a dejar de existir. Esas profecías es mejor no tomarlas de manera literal, sino considerarlas marcadores alquímicos emergentes del inconsciente colectivo. El viaje de la conciencia por la clave 59 está simbolizado con acierto por la figura de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada es similar al símbolo del dragón. Representa la armonización de la naturaleza inferior, la serpiente, con la naturaleza superior, la del pájaro. De hecho, esta es la nueva época que estamos comenzando a vivir ahora. La mayoría de los científicos están de acuerdo que nuestros genes tienen un plan oculto para sobrevivir y que hagamos lo que hagamos, encontrarán formas para mutar si ven amenazada su supervivencia. Los genes operan por debajo de la conciencia individual. Podríamos incluso decir que Dios está escondido en nuestros genes, pero hasta que no elevemos nuestra frecuencia, no vamos a poder experimentar a Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo ser transparentes tanto con nosotros mismos como en la interacción con los demás. El primer paso consiste en bajar nuestras defensas y mirar directamente nuestros miedos, incluso nuestros miedos genéticos más profundos, como el miedo a perder a nuestros seres amados, actúan como barreras sutiles que nos impiden darnos cuenta de que nuestros genes no son exclusivos, sino inclusivos. Cada hombre y cada mujer es nuestro hermano o hermana genética, y ni un solo individuo, familia, tribu o nación es una isla. Somos una sola tribu genética que atraviesa un periodo transformacional enorme de la historia, cuyo resultado final va a ser la realización de nuestra unidad.